Hay conversaciones que incomodan, pero que también transforman. Somos dos hombres gay, cuarentones y sin filtros, hablando de lo que casi nadie se atreve. Historias reales, reflexiones profundas y risas incómodas. Para crecer, sanar y conectar. Bienvenidos a Incómodos. Buenas, gente conocedora, gente bonita. Pues como podrá ver, ya estamos muy navideños. Aquí está nuestro hermoso árbol. Aquí ando vestido con mi traje de Santa. Santa Claus, panza atroz. Y bueno, pues hoy va a ser un programa muy especial, muy bonito, muy navideño, muy de cierre de año. Ya cerrando estas fiestas navideñas hermosas y pues ya próximos a recibir un 2026. Ya en unas horitas más estaremos en eso. Así es que pónganse cómodos, mi querido Chris. Pónganse cómodos, mis queridos. ¿Cómo estás? Bien, fabuloso. ¿Y tú? Qué maravilla, yo también muy bien, muchas gracias. Así es que bienvenidos a un programa más de Incómodos. Así es que pónganse cómodos porque nos vamos a poner incómodos. Pues bueno, mi querido Chris, hoy tenemos este gran invitado que es nuestro abuelito de Navidad, que no se lo presumimos en la semana pasada, se nos fue, perdón, pero qué más que mostrarle el día de hoy, porque estas son las maravillas que hace nuestra patrocinadora Maclovia Floral. Exactamente, que hace nuestra patrocinadora Maclovia Floral, @Maclovia Floral en Instagram. Síganla mucho, denle mucho amor. Es nuestra querida amiga Wendy. Wendy, te mandamos un beso y un saludo. Mi amor. Y muchas gracias por este maravilloso árbol. Habrán de saber que aquí en casa, a mi señor esposo y a mí nos encanta la Navidad, amamos la Navidad. Hay varios árboles navideños por aquí en esta bonita casa, que la verdad es que también es el lugar de trabajo de Oz, que qué maravilla que podamos pues eso compartir un poco de nuestro gran amor por la Navidad, que en este programa tan especial, que es un programa dedicado a... Bueno, primero de cierre de año. Totalmente. Cierre de año, agradecidos con 2025, agradecidos con todas las bondades que nos han llegado a nuestras vidas, en todas las presentaciones. Y justo vamos a hablar del cierre de ciclos. Justo vamos a hablar del cierre de ciclos y la verdad es que es el episodio 10 de la primera temporada. Es el cierre de la primera temporada y la verdad es que muchas gracias a toda esa gente que se ha tomado el tiempo de dejarnos un comentario, de dar un like. Sobre todo muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible esto, obviamente a nuestro señor productor, a nuestro niño que está allá detrás, hermoso, que ya próximamente lo conocerán. Estamos tramando cosas para la siguiente temporada, esperen cosas interesantes y nuevas para la siguiente temporada. Se va a encuerar. Bueno, si es que la mujer lo deja. Si es que la novia lo deja. No, aparte, gracias de verdad por escuchar este par de locas descontroladas, deschavetadas, de pronto decimos señoronas, irreverencias, que miren, lo que nos interesa es que nos conozcan tal cual somos. Exactamente. Que a veces no hay que tomarse las cosas en serio, otras veces sí. Que a veces hay que buscar el origen y otras veces hay que reírse del origen. Entonces, la verdad es que está padrísimo que hayamos podido complementar esta primera temporada y que nos hayan hecho el favor de escucharnos, de seguirnos. Nos interesa muchísimo de verdad que podamos llegar a todos esos oídos y a todas esas almas adecuadas, esas almas que de pronto están en un grito de soledad, en un grito de vacío, de me siento raro porque soy así, esto porque me está pasando. No eres el único, la única, somos más los que somos parte de una comunidad de locos, pero que buscamos la felicidad. Entonces, gracias de verdad, gracias, ha sido un año fabuloso y qué mejor que cerrarlo justo con la conciencia de aprender a cerrar ciclos. Exactamente, aprender a cerrar ciclos, que de repente es algo como complicado, ¿saben? Sí. Es algo que... pues hay ciclos que se terminan y a lo mejor empieza otro diferente, o hay ciclos que se terminan y hay que poner una pausa. No todas las relaciones, no todos los ciclos, no todos los eventos son exactamente termina y es definitivo, ya no vuelves a saber nada de ese tema. No, al contrario, a veces hay que cerrar un ciclo de alguna manera y empezar un ciclo de otra manera, y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Porque de repente estos ciclos también, que es uno de los puntos clave y por los cuales decidimos hablar también de este tema, es sobre todo de las relaciones personales y de las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, de repente
hay gente que le causa mucho tema que uno sea amigo de sus exes. Y ese es uno de los puntos que vamos a tocar en este maravilloso programa sobre cerrar ciclos. Pero bueno, es un tema muy amplio porque al final es un tema muy humano. Claro. Es un tema que genera dolor, que genera mucho dolor porque al final pues lleva un duelo, un proceso en el que se vive un duelo, en el que muchas veces por costumbres, por llevar ya pues una secuencia de acciones, estar acostumbrado a ello, de pronto se fractura, de pronto ya no existe y viene ese proceso de duelo, ese proceso de dolor. Yo, bueno, lo expando más a que no solo sea en relaciones, cuántas veces tenemos que cerrar un ciclo en un En un trabajo, trabajo. hay que cerrar a veces un ciclo en una ciudad, tenemos que irnos de la ciudad, ya no es posible. A veces pasa hasta con los familiares, fíjate, o sea, es bien duro y muy poco aceptado que a veces también el árbol genealógico se debe de podar, Claro. pero es que también a veces ya no, ya es nocivo, ya no hace bien. A veces también hay que cerrar ciclos con amigos, porque pues así sucede, o sea, estamos en un proceso en donde estamos evolucionando y si de pronto ya no compatimos con esa gente, pues ya, o sea, hay que darle vuelta a la página, pero no desde el dolor. Yo creo que más bien Exactamente. tenemos que vivir todo un proceso, ¿no? Justo, y no desde el dolor, ni desde engancharnos, ni desde el enojo, ni desde la Así ira. es. Al contrario, creo que más bien sobre todo desde la gratitud. Y eso es algo que sí queremos como trabajar y que se queden un poquito con eso. Que Sí. estos procesos, aunque sean muy dolorosos, tratemos de verlos con gratitud. Aunque en ese Sí, momento no lo veamos o sí, no podamos ver como la enseñanza detrás de, que lo veamos con mucha gratitud, sí. ¿no? Sí, fíjate que, ay, bueno, es que sí son procesos, en su momento son bien incómodos, Claro, por supuesto. porque hablemos, por ejemplo, del cerrar el ciclo con una pareja, ¿no? O Ujú. sea, el Totalmente. noviazgo, un matrimonio. Digo, ya estamos hablando de cosas más grandes, un Claro. matrimonio, pero bueno, hay noviazgos que duran años y de pronto es como ya cayó en la monotonía y tienes que cerrar el ciclo. Esa Claro. relación se termina y tienes que cerrar el ciclo. ¿Por qué? Porque ya la relación ya no te nutre, ya no aporta más, ya la sufres, ya hay padecimiento de esa A relación. lo mejor se volvió una relación tóxica con el Sí, tiempo. exacto. O sea, existen esos noviazgos larguísimos que se vuelven así tóxicos, ¿no? O sea, ya son posesivos, ya es control. Entonces, hay que saber y tener la madurez de decir, a ver, o sea, ¿qué me está dejando esto? ¿Ya me está haciendo daño? Claro, Pues entonces ya no es sano en mi vida el continuar con esta persona por mucho que la ame, claro, por mucho que sea inclusive hasta mi familiar, o sea, ya no, ya padezco estar cerca de esa claro. persona, ¿no? Aquí, para ti, ¿cómo fue darte cuenta cuando tenías que cerrar un ciclo con una pareja? Mira, yo viví dos etapas. Algún momento creo que sí les dije que yo me había casado. Y antes de eso tuve una relación larga, de 6 años, donde en el proceso, la verdad es que a mí me dejó muchas enseñanzas esa relación, porque en el proceso fui aprendiendo el cómo yo sentía esa relación, cómo yo absorbía todo lo que yo absorbía de esa relación. Al principio, pues, padrísimo, en temas de seguridad me ayudó mucho a enaltecer mucho mi seguridad, no al máximo, pero sí me ayudó mucho. Eh, de cierta forma me ayudó a creérmela, Claro. pero digo, todavía tuve ahí como cosas más que Unos trabajar. trastabilleos, unos trastabilleos. Una doblada de talón en el tacón, Sí, dices tú. exactamente. Entonces, pues todavía tuve cosas que aprender, pero la verdad es que esa relación me ayudó muchísimo. Conforme pasaron los años y justo estábamos en una monotonía, pero yo también al mismo tiempo empezaba a sentirme raro, como ya no toda la felicidad, ya no toda la plenitud, como el sí quererlo, pero solo quererlo, ya no amarlo, el estar con él porque me gustaba estar con él, pero era más como el gustarme estar con un amigo, el sentirme La protegido, compañía. la compañía, que a veces fíjate que muchas relaciones se vuelven solo eso, una compañía. Ya Ujú. no es tanto el amor, sino una compañía. Entonces, alguna vez esta persona me dijo, el amor se transforma. Y Ujú.
le doy toda la razón y yo hasta la fecha te lo llegué a decir a ti. Él es un gran maestro en mi vida y yo he decidido no sacarlo de mi vida porque yo le reconozco todo lo que le he aprendido a él, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, me interesa mucho saber que está bien, me interesa mucho enterarme pues que es feliz, pero se transformó. Y entonces hoy lo veo como si fuera mi hermano, como si fuera mi amigo muy entrañable, pero gradualmente esa relación la fui sintiendo así, ¿sabes? Como de, oh, ya no me encanta, oh, ya me siento como raro, esta felicidad ya es más control, porque se volvió eso, control de ambos lados, tal vez más mío, incluso porque me volví muy celoso, mis inseguridades salieron a flote y entonces me volví yo una persona tóxica. Claro. Entonces justo de eso hablábamos, ¿no? De reconocer, yo por ejemplo en mi historia, yo llegué a ser una persona Claro. tóxica y tuve que cerrar ciclo con esta persona porque yo ya no era sano ni para mí ni para él. Entonces fue difícil porque aparte yo llevé de alguna forma el duelo estando con él. O sea, es muy fuerte porque Claro. estás con la persona, pero al mismo tiempo estás sufriendo Claro. y sintiendo esa separación. Sí, sí, sí. Me suena que tú también ya lo viviste. Sí, por supuesto, totalmente. Es fuerte, ¿no? La verdad es que sí, porque, a ver, a mí me pasó en dos ocasiones. La primera, era la primera vez que vivía con una pareja que dejaba, pues sí, vivir con mi mamá y me iba a vivir con mi pareja, que para mí eso fue un Parteaguas. vuelco, ajá, un vuelco y una ruptura de paradigmas muy fuerte para mí, ¿no? Que en otro momento hablaremos, ¿no? Que justo ese romper el ciclo Ya no vivir con mamá, de no vivir con mamá, pero sobre todo no sentirme culpable de no vivir con mamá. que ese también es un ciclo que se tiene que Por cerrar. supuesto, totalmente. Y la verdad es que es un ciclo que se tiene que hacer y que desde el amor y desde la gratitud uno lo tiene que hacer. Yo me di cuenta, a ver, ahí vamos como desmenuzando los ciclos, que al yo romper este ciclo y atreverme a hacerlo y romper todos estos paradigmas y no sentirme culpable o no sentirme mal hijo por haber dejado sola a mi mamá, bueno, contexto, soy hijo único, ella es mamá soltera, entonces prácticamente mi familia nuclear somos ella y yo. O sea, tenemos más familia extendida, mis tías, primos, demás, ¿no? Pero Y un agregado. obviamente, ¿no? Que ya le dice hijo, por cierto. Y al final del día, yo sí me sentía muy culpable en esos años, ¿no? Es decir, ¿cómo la voy a dejar sola? Pero la verdad es que nos ayudó mucho a los dos, empezamos a tener una dinámica mucho mejor y muy distinta en nuestra comunicación, pero sobre todo creo que le dio mucho tiempo a ella de dedicarse a ella. Eso me daba a mí muchísimo gusto porque pues antes su vida giraba en torno a mí, no porque yo le exigiera, no, sino porque en sus creencias, en sus vivencias, en su educación, pues así estaba educada, ¿no? Creo que en algún otro programa yo les dije que yo crecí en un matriarcado, Sí. pero machista. Entonces, pues al final del día yo por ser hombre, me No, pues si ponían eres en... hombre, tienes cara de hombre. Sí, claro, no se ve cara, Mañosa. cara pero, de hombre. Mañosa, pero eres hombre. Con unos ciertos gustitos ahí, ¿no? Mañosa. Mañosa. Y luego, Puersca. visionuda. Visionuda. Y luego, pues la verdad es que justo, o sea, todo se volcaba en cuanto a que si yo ya había comido, que si iba a llegar, que si iba a estar, que si no iba a estar. O sea, todo giraba, yo sentía que giraba en torno a mí. Espero que no haya sido así, ojalá, pero la verdad es que yo me di cuenta que justo fue más sano y se dedica más tiempo para ella y para hacer sus cosas, ¿no? Ajá. Y con esta pareja, que a la fecha le sigo teniendo una gran estima y que pues no es mi amigo cercano, no es nuestro amigo cercano, incluso no porque yo no quiera, no porque No, yo no Oscar tengo y yo no hayamos platicado, o sea, ha convivido con nosotros, pero más bien es porque él no se ha querido acercar y está bien también, ¿no? Sí, o sea, claro. desde su parte, desde su vivencia. Desde su parte. No, desde su parte no, desde su vivencia. No. Bueno, sí, también desde su parte se quiere sentir alejado. Ay, no sé si aleja. Aleja tu parte. Aleja la parte. Y entonces, la verdad es que vivimos un proceso muy complicado desde mi particular punto de vista, porque yo necesitaba trabajarme más, necesitaba, pues sí, medicarme y
hurgar más en mi inconsciente y demás, porque pues empezaba a tener estos momentos de ser como muy enojón y explosivo, entonces no podía hablarlo y no podíamos tener estas conversaciones que hoy tenemos incómodas, fuertes, donde Ajá. yo me he quebrado y he transformado muchas maneras de pensar y he llorado y, o sea, he pasado muchas cosas después de eso, pero a lo que voy es, en esta relación empezamos a tener este distanciamiento emocional, más que físico, emocional. Y la verdad es que como tú lo dijiste, yo también viví el duelo o empecé esta separación emocional aún estando juntos, ¿no? Sí. Y para mí hubo un antes y un después de un día que él me dijo, es que yo ya no me siento amado. Y para mí fue como, ¿qué? O sea, pensé que solo estábamos enojados, pero ya no me siento amado fue como... No te la esperabas. Claro, no me lo esperaba porque en mi cabeza y en mi mundo, a lo mejor torcido, no sé, o en mi Como mundo Tula. con todas, ay, achú, chetitos dicen por ahí, en mi mente, pues que estaba pasando por muchas cosas emocionalmente y que no las estaba atendiendo y que no las estaba pudiendo canalizar adecuadamente, pues era como que, ay, pues solo estamos enojados y ya, y tenemos este distanciamiento, pero no, era mucho más profundo y para mí que él ya no se sintiera amado fue como un Claro, wow, o fuerte. No, sí, sea, sí, no esperabas el trancazo. claro, fue una cubetada de agua fría, un trancazo de realidad muy cabrón. Ujú, ujú. Y yo decir, wow, o sea, sí está muy mal este asunto, ¿no? Sí. Y terminamos, fue doloroso para él, la verdad es que sí. Yo ya estaba como más en el proceso de aceptarlo y de hacer otras cosas. A ver, yo era un especialista en huir, la verdad es que sí. O sea, para mí era muy fácil huir y salir corriendo y pues dejar todo botado. Y fíjate, acabas de decir algo bien importante. Porque, a ver, yo de aquí veo dos cosas. De entrada, porque también lo he hecho, caemos en un punto de egoísmo donde sabemos que ya no está bien la relación, pero permanecemos. Y es como, a veces, a lo mejor hasta poder decir, bueno, pues a ti te gusta vivir a la mala, ¿no? Entonces el autoflagelarte y decir, pues yo aquí sigo. Ahora sí que como, a lo mejor un poquito como en esta onda social, esto que lo tenemos en nuestros genes de, pues es tu cruz, tú elegiste, ¿no? Ay, te viste Eh, como mi abuelita. pues es que eso nos enseñaban. Entonces, Eso nos enseñaron las novelas y nuestras abuelitas. exactamente, y entonces, ¿cuántas familias, cuántas madres, cuántas ¿Cuántas personas personas? que ustedes pueden conocer que no fueron felices en sus matrimonios, pero ahí estuvieron y duraron 50 años casados y nunca se separaron? O se separaron hasta que ya los hijos estuvieron grandes, aferrados a estar solo por estar. Y entonces, en Porque el era lo deber, socialmente correcto, lo socialmente sí, bien visto, el deber ser. el deber Y ser. entonces en el deber ser, pues terminas no siendo feliz, pero también siendo egoísta contigo y Ujú, a veces siendo egoísta con la otra persona. claro. Tampoco sueltas, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado digo, bueno, a ver, ¿hasta dónde también sucede que nosotros en este afán de tener una relación y entonces como de solo tenerla por tenerla, o sea, tener una relación cuando nosotros no estamos bien emocionalmente o preparados emocionalmente para tener una relación, pero no te gusta la soledad. Ujú. Y entonces te aferras también a estar ahí, ¿no? ¿Cuántas veces no también sucede que solo terminas, huyes y no cerraste el ciclo? Huiste, Huiste. evadiste. Exactamente. Eso no es cerrar ciclos. No, 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 al contrario, es dejar las ideas abiertas. Dejas las heridas abiertas, entonces ni siquiera estás preparado para una siguiente relación o para tú estar bien, porque sabes perfectamente que oíste, que solo estuviste por estar, Ujú. que realmente solo lo hiciste por tener una compañía, y entonces, pues ya me trató mal, ya no me gustó esto, fuga. Hay fuga. Ajá, Entonces en exacto. esa fuga, Ghosting, como le llaman ahora. exacto, exacto. Y en ese ghosting, pues sucede que no cerraste, solo Claro, huiste. solo huiste. Y al final, ¿saben? Digo, yo lo estaba llevando a la par con mi terapeuta, que pues estábamos como trabajando de aprender las cosas que yo necesitaba aprender para no volver a repetirlas y demás.
Digo, creo que sí alcancé a sanar algunas cosas, también fue un gran maestro en mi vida, le agradezco muchísimas cosas, aprendí mucho de mí, justo, aprendí muchísimo de mí en esta relación, pero también, sí necesitaba como tratarme, ¿no? Sí. Y en el otro lado también pasó algo muy similar y justo donde dije, güey, ya, o sea, no puedes seguir haciéndote tonto de que la única constante en estas relaciones que se vuelven raras y que se vuelven tóxicas y que tú te vuelves tóxico, yo, Cristian, me volvía tóxico, pues decía, la constante soy yo, no son los demás, o sea, la Sí. constante soy yo y los issues que traigo en mi cabecita y las cosas que no he sanado y las frustraciones que no he sacado, o sea, había todo un tema que yo empecé a reconocer que sí tenía que trabajar, ¿no? O sea, la otra relación fue como muy rápida, pero la verdad es que fue como muy intensa. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir juntos muy pronto. También él me acercó mucho a todos estos temas de ir al psiquiatra y demás, pero la verdad es que fue eso, fue, no sé, creo que fue una de las primeras relaciones en las cuales yo, ay, se va a ir bien raro y se va a ir a lo mejor un poco Chalo, mal, chalo. pero después de muchos años salía con alguien que de verdad me gustaba mucho. O sea, esto tiene muchos matices, ¿no? Era alguien que me gustaba mucho porque pues yo me sentía muy inseguro, entonces antes salía pues con quien me hablaba bonito, Ay, ¿no? el que sea. Pues Ay, el que sí, sea. pues algo así, Ay, ¿no? el de la basura. Ay, ese, échamelo. Pues no tanto, digamos que no Me faltó tanto. una bolsa de basura para llegar a eso. Pues no tanto, pero digamos que sí, justo yo me sentía como muy inferior y traía muy mal mi autoestima. La verdad es que sí, parto de eso, parto desde esa realidad. Y entonces, cuando me empiezo a trabajar un poquito más y empiezo a tener un poquito de herramientas para confiar un poquito más en mí y llega esta persona, para mí era como, wow, porque aparte me encantaba, o sea, me gustaba muchísimo, ¿no? O sea, era como de, ay, wow. Físicamente era algo que tú no esperabas. Sí, claro, Que deseabas, pero físicamente, que no había claro, llegado. era como el tipo de hombres que me gustaban, ¿no? Entonces yo decía, ay, hola, ¿no? No, digo, obviamente todo eso llevó y después las situaciones personales de cada quien, también tenía sus temas mentales, él los tenía muy claros, pasamos por cosas como bien fuertes y bien complicadas a nivel económico, que también eso creo que nos ayudó como a tener estas conversaciones incómodas, incluso del dinero, de, oye, ¿qué vamos a hacer? De tú cuánto tienes, yo cuánto tengo, en qué sumamos, ir prácticamente al día, ¿no? O sea, estaba como muy fuerte ese tema, O sea, ¿no? digamos que te salió caro el muñeco. Sí, O te un llegó poco. pobre. Ay, pues sí pasa. Fíjate, o sea, estás hablando de una realidad que tú viviste, pero ¿cuántas también historias no nos hemos enterado de el tipo guapísimo, pero pues lo tienen que mantener? Y a ver, pues no está mal, si lo tienes, date el gusto, qué chido. Pero si adicional te va a provocar una inestabilidad emocional, Sí, o sí, sí. sea, pago por evento, mija, y vámonos. Claro, claro, Pues sí, totalmente. Pero la práctico. verdad es que también hay, creo que también como lo mencionábamos en el programa pasado del dinero, esta conversación del dinero a veces es un tema tabú en las Sí, parejas, claro, ¿no? O sea, es claro. de Eso yo es lo gano, incómodo. cuánto ganas, no, pues no te metas en mis finanzas, no me meto en las tuyas, yo aportamos tanto y eso es lo que hay, es lo único que sabemos en común. Pero la verdad es que creo que es una plática incómoda, necesaria para el tema del crecimiento como pareja y el tema del crecimiento como personas. O sea, yo Pues, con y los... creo que desde el principio estar muy conscientes, ¿no? O sea, a ver, si yo sé de antemano que, pues, tienes un trabajo donde ganas lo mínimo, pues, y a mí me gusta salir, pues yo sé que va a llegar momentos en los que no vas a tener para seguirme el ritmo. Y entonces, una de dos, o salgo solo o te pago. Claro, Y esa es la totalmente. realidad, o sea, sí, creo que con esa honestidad, pues sí, es un tema muy incómodo, pero necesario, ¿no? Claro, y también sobre todo entender que pues cada quien está en su realidad y compartir las dos realidades es lo más pues enriquecedor para justo cerrar ciclos tóxicos y entonces darle paso a otros Claro, ciclos mucho más sólidos, mucho más sí, fuertes, claro. de unos vínculos mucho más sanos. A mí me encanta escuchar a muchas de mis clientas
que bueno, ya tenemos como mucha confianza, que de pronto así claramente, ellas tienen muy claro su objetivo y dicen, es que si gana menos que yo, no. O sea, por lo menos tiene que ganar lo mismo que yo o un No peso más. más que yo. Y entonces, y tienen muchas cosas claras, ¿eh? O sea, así tal cual me dicen así de, tiene que llegar con casa y con carro. O sea, yo no le voy a poner casa y carro. Y entonces está bien, o sea, ni siquiera a lo mejor en estos temas tradicionales de, ay, convenenciera, ¿no? Bueno, es que, pues la burra no era arisca. La hicieron. Entonces, Digo, porque también tenemos conocidos y conocidas que, pues sí, son patrocinadoras, patrocinadores. sí, claro, y en algún momento, pues, me han contado, ¿verdad? Me han No, a contado. ver, aquí no estamos diciendo que esté mal o que esté bien, es simplemente que haya conciencia y sobre todo si lo haces con conciencia y con pleno, Claro, pues, sí, o sea, al final sin juicio, ¿no? Si lo estás haciendo con claro, conciencia, pero si te está generando algún malestar, ahí no es. Ahí no exactamente, es. justamente, hay que cerrar el ciclo. Incluso, a ver, hablamos de cerrar el ciclo y eso, a veces hay que cerrar el ciclo y decir, a ver, hay que poner las cosas claras. Ajá. Aquí el asunto va así y entonces a mí me gusta esto, a ti no te gusta esto, llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, Sí. pues mira, muchas Ay, ahí gracias, no es, ahí no es. qué padre, listo, Claro, ¿no? sí, y lo decimos muy fácil y muy frío. Sabemos, porque hemos estado ahí, que Justo, no es fácil, no, pero hay que ser muy claros con nosotros mismos. Y a ver, es que, de hecho, todo el tiempo estamos cerrando ciclos. totalmente. O sea, desde que nacemos, justo el periodo de gestación cuando nacemos se cierra un ciclo. Empiezas a vivir y vas cerrando ciclos bebé, niño, adolescente, Cada año, joven, cada año exactamente, vas cambiando, vas en una evolución. Entonces, desde el principio la vida nos enseña eso, la evolución. La evolución significa cerrar un ciclo, dejarla atrás lo que ya se quedó ahí. y justo en este cerrar ciclo es aprender de lo que ya viví, para entonces Para no avanzar, repetirlo, para ya no repetirlo, para avanzar, para ir a otra cosa. claro. Y eso no es, o sea, ya pasó esto y ya lo olvido. No, es al contrario, honrar ese camino, honrar esos pasos, honrar esos aprendizajes, esas rupturas, esos Sí. llantos y decir gracias, pero Lo que sigue. lo que O sea, sigue. comenzamos, hace rato hablabas cuando tú saliste de tu casa. Eso también es un ciclo bien importante, Claro, fíjate. totalmente de Cuando te acuerdo. sales de tu casa, o sea, nunca importa edad, nunca importa tiempo. Yo creo que cada quien vivimos nuestros procesos. Yo me salí muy chamaco de mi casa, yo tenía 18 años cuando me salí de la casa de mis papás. Y la verdad para mí fue una gran escuela la vida, ha sido una gran escuela de muchos retos. Veo las cosas de cierta forma como diferentes a lo que lo ven, inclusive por ejemplo tú, ¿no? O sea, hay cosas que yo para mí son como papita, pero pues porque yo la he vivido durante muchos Claro, años. claro. Entonces, tú te saliste más grande de tu casa. ¿Cuántos años tenías cuando saliste de la casa de tu 30 y mamá? algo. 30 y algo, berijón, berijón. Entonces, Ya con bueno, una o dos canas en la cabellera. pero fíjate, hay quienes, por ejemplo, todavía a esos 40 viven con sus papás y está bien, porque también aquí las situaciones se transforman. Llega el momento en el que ahora el cuarentón tiene que cuidar a la mamá o al papá y por eso es que se tienen que vivir juntos. Pero justo se cierra el ciclo de la mamá es la protectora, la que cuida, ahora ser el hijo no tiene que ser el El hijo el que protector o toma el cuidador, pero Ajá, más pero bien sí, el que se encarga de que la mamá esté de bien que o que esté los papás bien. estén bien, claro, Exactamente, o sea, totalmente. más como desde el papel de hijo, pero ya siendo misericordioso con tus padres, ¿no? Claro, y la verdad es que estando como al pendiente de... Sí, y no está mal, o sea, inclusive yo digo, bueno, quien se quiere quedar toda la vida en casa de sus papás, pues adelante, si tienen esa facilidad, pero hay que saber cerrar el ciclo. Sí, claro, y hay que también tener estas conversaciones con los papás, hijos, papás e hijos, en donde, pues, oye papá, oye mamá, yo sé que a lo mejor no es como tu ideal de vida, pero hay que tomar ciertas decisiones para tu bienestar, así como tú me cuidaste en algún momento, o por lo menos es algo que yo me digo a mí, porque
insisto, hijo único. Y la verdad es que yo lo tengo como muy en mente que a lo mejor en algún momento, y si es que mi mamá también así lo quiere y así lo necesita, pues a lo mejor vivirá con nosotros, o a lo Por mejor estar yendo todos los yendo, días. viniendo, Sí, o sí, a lo sí. mejor le pondremos a alguien para que la atienda. A ver, al final del día, yo espero que ella también pueda seguir tomando sus decisiones, ¿no? Pero Claro, también será otro ciclo porque exacto. pues a lo mejor ya no va a poder tener la misma movilidad. No sé, yo la verdad es que espero que no, porque ella es muy activa y le gusta andar subiendo, bajando, pero Aceptarlo como venga y justo, al final del día aprender eso, ¿no? Que tenemos que justo cerrar como, aprender a darle carpetazo a las etapas, a las diferentes etapas que vamos viviendo y entonces comprender que ahora estamos del otro lado. A veces pasa que, hablando todavía de esta cuestión de los ciclos familiares, pues cuántos hijos no se quedan en la casa de los papás y los papás no saben cómo decirle, ya les pesa. oye, mijito, Porque, ya, sí, ¿no? o sea, Ya, pero no les dicen. Y claro. sabes qué es lo peor, que es cuando llegamos a tener también temas de abuso, de esta falta de sensibilidad, donde invades ya el espacio de los papás. O sea, luego les llegan, ay mamá, ya me voy a casar. ¿Y dónde vas a vivir? Aquí, aquí. Ah, ya te traje a la mujer, aquí vamos a vivir. Ah, ya tenemos hijos, aquí vamos a vivir. No, pues es que Y luego la familia ya no son 4, ya son 8. dijera mi abuelita, es bueno el encaje, pero no tan ancho. Exactamente. Y entonces ahora la mamá también tiene que cocinar para todos los nietos y la nuera. Y bueno, el punto Y es ahí el punto es justo poner la reglas resistencia. y poner reglas y poner límites y poner, pues decir, oye, o sea, qué chido, te amo mucho, hijo, pero pues ya voy a hacer tu... Pero a veces la resistencia a no poner esos límites de los que hablas. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar en un ciclo vicioso, es muy fácil estar en una monotonía, en una dinámica diaria de siempre lo mismo. Y entonces el día que se vayan, muchas veces las señoras dicen, "¡Ah! Me voy a quedar sola. No, mejor que aquí se queden todos. Es que es muy No saben complicado. cerrar ciclos. Es que es muy complicado, sí, justo mi abuelita, que en paz descanse, a ella le daba como mucho miedo quedarse sola. Ah, es cierto, Ella tenía un dicho que es muy fuerte, que justo tiene que ver con este programa y con el anterior, el tema del dinero, que ella decía, llórate pobre y no sola. O sea, a ella le daba pánico, de verdad le daba mucho pánico sentirse sola. Y creo que, pues eso, hizo o la verdad es que la sinergia con la cual crió también a sus hijas fue, porque tuvo en su mayoría mujeres, las crió para que se hicieran responsables de ella y de mi abuelito. Que, a ver, estuvo bien porque al final del día también se apoyaron mucho entre ellas, ¿no? Pero justo ella no murió sola. O sea, en el momento en el cual empezaba a ver que ya faltaban miembros de sus hijas en casa, pues fue donde decidió que ya era tiempo de trascender. Y ven este egoísmo de nadie poner ese límite, ese fin al ciclo de yo ya no tengo por qué vivir en casa de mi mamá, ¿no? Yo ya no tengo por qué estar dependiendo de que mi mamá sea la que haga la comida o sea la que esté al pendiente de los niños o de la casa. Siguen permitiendo. Claro. Y entonces caemos en ese egoísmo y en esos ciclos de no saber poner límites porque es doloroso Exactamente. ese proceso. Justo porque hay que soltar, hay que tener un duelo, hay que a lo mejor verlo con gratitud, empezar a hacer otras cosas, romper los esquemas ya fijos, romper las rutinas, y eso se vuelve complicado para mucha Sí, gente. justo romper rutinas. Fíjate que hablando de también de ciclos, de cierres de términos, me voy a ir a uno muy fuerte porque esto lo viví yo con mi madre, que es cuando alguien se muere, Claro, cuando el ciclo se cierra porque alguien se muere. alguien se muere. En el caso de mi familia, mi padre le llevaba 23 años a mi mamá, era más grande que mi mamá, entonces deja a mi mamá viuda pues muy joven. Mi mamá tenía 43 años cuando, 42, 43 cuando quedó viuda. Entonces, pues prácticamente, o sea, digo, eso es proceso de mi madre, pero en una onda psicológica muchos podrían decir es que ella buscó a un papá, no a un esposo. Y seguramente sí, y es el caso de muchas personas que gustan de las personas mayores, porque pues a mí, por ejemplo, me gusta alguien más No, a grande, mí me gusta ¿no? alguien más grande, que es No, tú mucho eres más mucho grande más que yo. grande que yo. No, no mientas.
No mientas por convivir. Tú eres muchos años más Tú grande que eres yo. muchos Y años más se echa grande de que ver, yo. señora bonita, ¿a poco no? Se echa de ver. Entonces, ay, calcúlenos la edad. Este, Pónganlo en los comentarios. sí, así, yo soy mucho más joven que él. Entonces, pues obviamente, o sea, digo, hay personas, ay, ya no me saques, no me distraigas. Me cortan la inspiración. Ay, ahora. Entonces, pues hay personas que justo buscan más bien un papá, un protector. Y yo creo que por ahí va la onda de mi mamá. Y justo mi padre fue eso, ¿sabes? Como su protector. Mi mamá no podía desear algo porque mi papá ya se lo tenía ahí y lo buscaba y él veía cómo le hacía, pero ahí se lo tenía. La tenía muy mimada, la trataba bastante bien, diría yo. El chiste es que fue un hombre muy duro, pero fue un gran maestro. Como esposo considero que fue un muy buen esposo con mi madre. Y cuando él fallece, bueno, se le viene abajo su mundo de cristal a mi mamá, su mundo de protección, porque entonces ya no estaba esa persona que la Qué protegía fuerte. y esa persona que le solucionaba. Entonces ya es como de, ahora te toca a ti y ahora te toca enfrentarte pues a eso, a la soledad, ¿no? Y justo creo que fue un tema que no estaba como previsto, o sea, no había No, una enfermedad de deterioro, ¿no? Fue algo no, como súbito. fue algo muy rápido que sí estaba enfermo, pero no, nunca te imaginabas que iba a llegar a ese grado, ¿no? Pero así es la vida. Y entonces Justo, es lo que no queremos aceptar muchas veces, que justo la vida es un ciclo. exactamente, justo la vida es un ciclo y hay que Ento- aprender de esos ciclos. exacto, y hay que aprender justo a cerrarlos conforme se vayan presentando. Entonces se le presenta esto a mi madre y le cuesta mucho trabajo, pero mucho aceptar la muerte de mi padre. Y hablo de este tema, o sea, personal, pues porque lo viví yo junto a ella, de ver inclusive cómo se resistió a querer tener otra pareja, a ya no querer volver a formalizar con nadie, porque siempre estaba la comparativa con mi papá. Pero también, por ejemplo, veo y entiendo, la muerte es sumamente dolorosa, porque al final es un duelo también, Claro, es una pérdida, pero las personas que se les llega a morir cualquier familiar, no se diga si son hijos, que debe ser un dolor horrible, horrible. horrible, pero qué complicado cerrar el ciclo, qué complicado comprender que hasta en la muerte tienes que aceptar el cerrar un ciclo. Justo, y hasta en la muerte hay grandes enseñanzas y que por algo está sucediendo de esta manera. Sí, Eh, en estos meses, durante este año, una de las grandes cosas que Oscar y yo hemos trabajado ha sido empezar a estudiar Cábala y justo en Cábala nos dicen, ¿para qué está esto en mi película? ¿No? De repente hay estas situaciones que son muy dolorosas y que pueden ser como muy así es. fuertes y duras, como la muerte de un ser querido, de un hijo, de un padre, de una pareja, pero justo es, ¿para qué está esto en mi vida? Algo me vino a enseñar y sobre todo, esa es una parte creo que a nosotros nos ha ayudado mucho a cerrar ciclos o incluso a transformar ciclos, ¿no? Sí, no huir y no Y huir, o no huir sea, totalmente. sí, los bloqueos. Justo a mí me ha pasado con toda esta enseñanza que yo había bloqueado muchas cosas. O sea, justo como me dolían cosas de mi infancia, de mi adolescencia, yo las bloqueaba. No aprendí a ponerle fin a eso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el rencor, el odio, viene a raíz de que ciertas situaciones, en lugar de darle carpetazo, Las almacenaste. Ajá. solo bloqueaste. Y Y dejaste entonces, las pusiste como ahí, no le hago caso, y entonces ajá. eso se fue acumulando, fue una Y de emoción que ahí fue viene la creciendo. famosa frase de perdono, pero no olvido. No, no estás perdonando, estás bloqueando. Te estás resistiendo al perdón, Claro, porque ahí está el dolor claro, y no lo quieres enfrentar. exactamente, Entonces, por no enfrentarlo, no cierras el ciclo. exactamente, Y totalmente. apenas recién platicaba con una ex compañera yo estudié numerología y entonces platicaba con una ex compañera de numerología que me decía esa frase. Es que cómo quitarte el rencor. Dice, porque pues yo perdono pero no olvido. Y le decía eso, ¿no? No es que no estás perdonando, solo estás bloqueándolo. Porque justo como te duele, porque te enojas,
desde el dolor viene el rencor. Justo. Y no lo quieres enfrentar. Exactamente. Y cuando ya no hay emoción es cuando realmente se superó esa situación. Es decir, si ya lo cuentas sin dolor, es que Ajá. ya superaste y ya perdonaste. Exactamente. O sea, está bien que lo tengas en tu memoria como algo que pasó y que Claro. aprendas lo que esa situación vino a traerte. Pero de eso a que te siga generando una reacción física o una emoción, pues eso sí hay que trabajarlo. Claro, porque por eso está en tu libro de vida. Por Totalmente. eso, o sea, justo esa situación que te genera dolor, por eso la tenías que vivir. Para entonces aprender, evolucionarlo y cerrar el ciclo. Totalmente de acuerdo. Entonces, está increíble porque pues de dolor también aprendemos. Exactamente. Y muchísimo. Exactamente. Y la verdad es que también en este proceso de ir cerrando ciclos, también de repente es bueno, por ejemplo, en temas de trabajo, cerrar Sí. ciclos, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, tú te has cambiado de lugar de tu trabajo, tú has cambiado Sí. tu espacio de trabajo de diferentes direcciones a lo largo de los años, ¿no? Sí, o sea, mira, yo en mi caso, bueno, yo estuve trabajando para una empresa, unas escuelas de belleza, durante 8 años. La verdad fue una gran experiencia, lo viví como algo muy padre. A mí me ayudó mucho, lo recuerdo con mucho cariño y con mucho agradecimiento porque crecí profesionalmente muchísimo con ellos. Pero sí llegó un momento en que sus intereses rebasaban mis como mis límites de hasta aquí, o sea, de estas cosas donde ya no puedes, ya eso ya no lo puedes cargar tú, ya pasa tu personalidad, ¿sabes? Entonces llegó un momento en que los intereses de esta empresa estaban rompiendo con mi personalidad y eso yo no quería para mí. Con tu propia ética personal. Sí, entonces me estaba generando ya hasta malestares físicos, ya traía situaciones de enfermedad, mala alimentación, exceso de peso, o sea, bueno, un montón de cosas que yo dije ya, o sea, fueron 8 años, los agradezco, pero yo ya no pertenezco aquí. Claro. Y después de ahí fue dedicarme exclusivamente a mi negocio. ¿Que fue difícil? Claro, porque al final imagínate qué cómodo es recibir cada quincena dinero. O sea, tú vas, trabajas, cumples con un horario, pero tienes la comodidad de estar recibiendo tu dinero cada quincena, si tienes prestaciones, tus prestaciones y ya, ¿no? Fue muy difícil y ahí es donde precisamente vienen también los miedos a cerrar ciclos, porque se viene una transformación y el cambio genera movimiento y el movimiento genera miedo. Claro. Genera inseguridad. Claro. Entonces lo he tenido que aprender y yo, bueno, hoy en eso yo ya rompí muchos estigmas para mí, pero porque ya lo enfrenté, ¿sabes? Claro, o sea, totalmente. Eso me dio el motor para, yo decir, órale, tengo yo mi conocimiento, tengo mis talentos, voy para adelante. Se reciclo con esa empresa, muy agradecido, cosas pasaron, pero independiente, o sea, yo no me quedé con deuda de nada. Y empiezo ya mi propio negocio. Empiezo a enfrentar una de fregadazos, pero fuertes, porque se vienen golpes de realidad. O sea, ya eres el emprendedor y el emprendedor no la tiene fácil. Después ya comienzo yo a trabajar, como siempre lo he dicho, mi trabajo me ha dado muchas bendiciones. Estuve 10 años en un lugar, llegó un punto en el que justo pandemia me enseñó que ya ese lugar era chico para mí. Yo a mi pandemia me ayudó, a mi pandemia, Claro. a mí no me tiró, a mí me dio para adelante, a mí me enseñó a crecer. Entonces yo dije, no, esto ya me queda chico, voy a buscar algo mejor. Y esto algo mejor que busqué no me llenó el ojo y dije, no, 1 año y vámonos. No me da miedo el cambio, Claro. ¿sabes? O sea, digo, ya me serviste el lugar, gracias, bienvenido al nuevo lugar. No me da miedo el cambio porque ya lo he enfrentado de diferentes formas. Entonces, cerrar ciclos en el trabajo para mí sí me ha enseñado también a no estancarme. A que si ya no eres de ahí, muévete. Claro. Muévete porque solo te estás martirizando. Ya no vas con gusto. No estar en un lugar de trabajo donde pasamos muchas horas a gusto, ya sufrirlo, muévete.
Sí, Ya, claro. o sea, tu mismo cuerpo, tu energía te está diciendo, ya no eres de ahí. Claro, Qué chido estás de totalmente. aferrado, Claro, ¿sabes? totalmente. Sí, sí, sí. O incluso, la verdad es que Oz ha podido hacer estos cambios. Yo también he podido hacer como muchos cambios en este sentido. Me he cambiado de ciudad. Para mí el tema de llegar a una ciudad nueva, la verdad es que, pues eso, no me generaba miedo. Hoy en día, pues trato de ser un poquito más racional en esas cosas porque la verdad es que era muy emocional y sobre todo en los últimos años, no estaba viviendo aquí en Querétaro, me fui a Guadalajara un año, regresé, o sea, hubo como cosas ahí que de repente creo yo, y yo lo hablo desde mi historia, estaba huyendo, ¿no? O sea, ese irme a Guadalajara, la verdad es que más que cerrar el ciclo, estaba huyendo, ¿no? Y Claro. entonces la verdad es que justo yo estoy como en este proceso en el cual transformar las cosas y cerrar ciclos, pero a nivel personal. ¿A qué voy con esto? A ver, yo tengo un trabajo en el cual voy, doy clases, estoy muy agradecido con ese trabajo, pero en algún punto se volvió muy denso para mí porque yo era muy pasional, ¿no? Es decir, yo estaba como muy de, ay, es que ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no esto? Y entonces yo me Proactivo. enojaba, entonces no, pero yo me enojaba, ¿sabes? Como con mis alumnos y entonces era de, ay, pero es que ¿por qué no, ¿por qué no les puedo inyectar más chispa y dinamismo de que hagan y que vamos y hacemos? Y la verdad es que pues he tenido que aprender y entender que estas generaciones tienen una manera muy diferente Claro. de aprender y sobre todo de interactuar en un aula, ¿no? Es decir, a ver, yo llevo más de 10 años trabajando en dar clases en universidades, trabajando con chavos de promedio 20 años y obviamente los que yo recibí en el 2012 y los que tengo hoy en pleno 2025, 2026, pues son muy diferentes. Hoy ya tengo estas generaciones que pasaron pandemia, Sí. prepa en pandemia o incluso secundaria, ¿no? Entonces, obviamente traen otras cosas, sus maneras de pensar, de interactuar son muy diferentes. Y entonces yo para mí estoy en este proceso de cambiar y de transformar la forma en la cual interactúo, me relaciono con este trabajo. Y eso para mí ha sido Sí. cerrar un ciclo en el cual yo ya no me engancho tanto de otras cosas porque incluso me enganchaba y entonces estaba como frustrado y entonces yo quería cambiar el sistema. O sea, porque yo soy así, ¿no? O sea, yo quiero hacer y mover y entonces sí, yo la hormiguita que lo va a cargar Sí. todo, ¿no? Blanca mueves. Blancamueves, exactamente. Pero la verdad es que también, o sea, caí yo en mi realidad y dije, a ver, ¿por qué lo estás haciendo? ¿O por qué esta necesidad de querer hacerlo? Y la verdad es que es más un tema personal de querer, pues, sentirme cómodo, de querer también controlar, ¿no? Claro. Totalmente. Y entonces ahora estoy en este proceso de agradecer mucho, de aprender lo que tenga que aprender, de dar lo que tenga que dar en este espacio, pero aparte pues también empezar a crear otras cosas, hacer este proyecto, Claro. pues empezar a expandir más otras cosas sin decir no, ya, no, porque justo creo que todavía hay cosas que tengo que aprender en este proceso, sobre todo en términos de las cosas y los pequeños detalles que hay en el día a día, que la verdad es que yo no me dedicaba a poder observarlos, ¿saben? Es decir, mi rutina era levantarme a las 5 de la mañana, irme a la universidad a las 6:20 para estar listo para clase de las 7, salir a las 3, llegar a comer. ¿Qué es lo común que está sucediendo ahora? Ya todos, mayoría, se está automatizando. Exacto, exacto. Y no vemos todos los pequeños detalles y todas las pequeñas bendiciones dentro de todas estas maravillosas cosas que podemos hacer. Y la verdad es que para mí ha sido muy gratificante encontrarme exalumnos, exalumnas, que de repente me dicen, ay, profe, me acuerdo de tu clase y aquello que me dijiste, la frase que me dijiste, y digo, wow, con Sí, que a alguien le haya cambiado un poquito el ya chip le y le hiciste. haya generado un poquito de mayor seguridad o no sé, le haya nutrido un poquito, la verdad es que ya la hice, ¿no? Pero justo creo que todavía tengo que aprender más y para mí ese ciclo
sí he cerrado un ciclo, la verdad es que sí he cerrado un ciclo de cómo era yo antes, el profe que era yo antes, Ajá. porque incluso he cerrado ciclos en cuanto a cómo me iba a trabajar, ¿no? Es decir, antes siempre iba de blazer y pantalón de vestir y camisa Extremadamente formal. En y zapato de señora. En vestir, en señorita. señora, en En señor, señora señora, secretaria. en señor, señora, En señor en secretaria. señor, señora, ¿no? Y ahora pues ya voy en tenis porque pues yo también tengo que ser... soy muy consciente de que ya mis piernas se cansan, entonces tengo que andar para arriba y para abajo, pues un tenis cómodo, ya llevo mis crocs en el carro, o sea, Chavarruca. ya soy esa señora que lleva sus crocs en el Chavarruca. carro, en chavarruca, pues ni modo, ¿no? Pues ni Le digo modo. que ella está más grande que yo. Bueno, por ahí sus amigos van a comentar su año de nacimiento. Yo nací en el 1900, en el año 1627. 1627, Sí. antes de la Santa Inquisición. Sí, fíjate que inclusive, si te fijas, las situaciones que vivimos en el día a día, y ahí dijiste cosas muy importantes ahorita, nos van llevando a cerrar ciclos. Por ejemplo, tú lo decías ahorita con las nuevas generaciones, con la nueva forma de enseñar. Y no solo es eso, la tecnología nos está llevando, mira, así, o sea, ¿cuándo ibas hace, no sé, 15 a 20 años? ¿Cuándo te ibas a imaginar que esto es una nueva forma, que esto que estamos haciendo es una nueva forma de llegarle a gente, de tocar conciencias, de hablar, ahora sí que a calzón quitado, ¿no? Tal cual. Cuando en realidad hace 20 años lo que veíamos era televisión y los El programas programa de educativos de, revista, ajá, ¿no? los programas educativos de las telenovelas, ¿no? Entonces, eso era lo que nos educaba. Claro, y Y entonces hoy, una creció pensando que en algún momento iba a llegar el príncipe azul. sí, o que yo se me sentía Marimar, ¿no? Claro. Marima. Y terminé siendo pulgoso. Bueno, mientras no Y tú hayamos la terminado gallina siendo macha, macha, tú la gallina porque me macha. van a hacer caldo. Bueno, el punto es que justo, o sea, ahí te vas dando cuenta cómo el mundo te va aventando a cierra ciclos. O sea, ya no puedes Justamente. quedarte estancado. Exactamente, exactamente. Y justo desde todas estas herramientas que Oscar y yo hemos aprendido, Oscar estudió numerología, actualmente los dos estudiamos cábala, yo estudié astrología y la verdad es que ya no podemos seguir, o por lo menos yo lo digo a título personal, ya no puedo seguir ciclado en los mismos procesos, en los mismos pensamientos que Sí, tenía hace un claro, año, que tenía claro. hace 5 años. O sea, incluso es como negar cosas de las herramientas que yo ya sé, o sea, yo estoy viendo los astros y estoy viendo cómo van a cambiar las cosas y digo, pues claro, hay cosas que se tienen que transformar, hay cosas que yo tengo que soltar, ¿no? O Y yo sea, te, yo soy muy apasionado con esas cosas y tú con sí, los números, sí, ¿no? yo te he dicho, ya no veo personas, yo veo números. Claro, yo ya no ¿Cuándo veo naciste? personas, yo no veo personas, yo ya veo cartas astrales, entonces, ¿dónde está tu Mercurio? ¿Dónde está tu Venus? Sí. Ay, tu Marte, y entonces, ¿cuál es la frase icónica de cuando yo veo una carta? Ay, wow. ¡Ay, wow! Wow. ¡Wow! Loca. Bueno, el punto es que justo este año, fíjate, hablando de que ya lo estamos cerrando, este año lo cerramos con mucho agradecimiento, con mucho aprendizaje, pero este año fue muy transformador, porque justo este año comenzamos, justo con el estudio de Cábala, comenzamos en febrero, a principios de febrero, Exactamente. y y wow, en meses hemos transformado mucho de nuestra conciencia, mucho de nuestra realidad. Ha sido un año muy mágico para comprender muchas cosas. Ha sido muy revelador. Sí, Hemos totalmente. encontrado gente maravillosa, así como también hemos encontrado gente que también del lado negativo nos ha enseñado maravillosamente bien. Justo que desde su realidad y que a lo mejor mostrándonos su sombra, nos ha enseñado mucho. Y la verdad Muchísimo. es que justo hemos platicado mucho de esto. La verdad es que estas pláticas nos sirven para a veces profundizar en Sí, cosas que de repente a nivel íntimo y a nivel personal trabajamos entre nosotros, pero también la verdad es que los dos coincidimos en que también de la sombra de estas personas aprendemos mucho y sí. justo agradecemos mucho que haya llegado a nuestra vida y que de repente se nos muestren las cosas, porque es, como lo dicen nuestros amigos los cabalistas, ¿no? Los rebeldes cabalistas, la luz te lo muestra
para que veas el potencial que hay de revelar más luz. Es decir, de repente te muestra una situación de conflicto, de tensión, de donde a lo mejor no estás de acuerdo, pero porque justo hay mucha luz que revelar, es decir, hay mucho amor, muchas bendiciones, mucha paz que transformar y que revelar, ¿no? Desde Y esas sí, situaciones. y personas que nos hemos topado que dices, uy, pero el efecto espejo. ¿Qué de Justamente, esa persona te está te checa, espejando a ti? claro, Y entonces, ¿qué de esa persona tienes que aprender para ti? exactamente. Está muy padre porque de verdad se los compartimos. Ha sido un año muy mágico, lo estamos cerrando con un gran aprendizaje, con mucho amor. La verdad es que este proyecto, este bebé que estamos formando, ha sido también muy padre, muy revelador para todos. El compartir, estos momentos de compartir entre nosotros, pero recibir sus comentarios, estarlos leyendo así como de, ay, qué bonito que le esté llegando a gente. Justo. Hay gente que no conocemos, que nos han hecho el favor de compartir nuestro canal, que se han suscrito. Y entonces como leer los comentarios, decir, ay, qué chido que de verdad esto le esté llegando a la gente y que los mueva, porque son las historias de unos simples mortales, que pues solo queremos ser felices y es nuestro único objetivo, ser felices y poder expandir más esto que nos está revelando a nosotros. Entonces, qué chido que podamos también crear estos canales para crear círculos y ciclos nuevos, ¿no? O sea, Exactamente. qué bonito. Y la verdad es que justo gracias a todas y a todos y a todes Sí. que han estado aquí, que se empiezan a crear parte de esta comunidad, que la verdad es que nos sentimos muy agradecidos, que el objetivo de crear este podcast es que encuentres una voz en la cual pues a lo mejor nosotros no la encontramos en su momento y una voz muy honesta y muy del alma, porque justo compartimos cosas muy del alma, muy desde nuestras heridas, Ajá. muy desde nuestro corazón y muy desde nuestras emociones, con la finalidad de que pues no te sientas sola, no te Sí. sientas solo, que aquí hay dos locos que están igual de locos que tú y qué maravilla. Y Sí. la verdad es O que, más. ajá, o más, y la verdad es que estamos eso, muy agradecidos con todo lo que se está creando y sobre todo, pues muy agradecidos con toda la gente que le ha puesto corazón, horas de trabajo, amor, Sí. pasión a esto. Nuestro producer, Nuestro gracias, producer, gracias muchas de gracias. verdad. Y bueno, hoy cerramos ciclo. Hoy cerramos ciclo, hoy es nuestro 10º episodio de la temporada 1. Se vienen cosas nuevas para la temporada 2, esperen por ahí cosas. Y como dijeran por ahí, se vienen cositas. Sí, no es coincidencia que estemos cerrando este ciclo maravilloso de 10 programas de una primera temporada con el cierre de año. Exactamente. Por algo se está dando, se viene 2026 con cosas muy bonitas. Este proyecto, la verdad es que nuestro bebé lo estamos haciendo muy bonito, lo estamos decorando muy bonito. Le estamos llenando de mucho De amor. mucho amor, mucho amor. La verdad es que entre lo que podemos aportar nosotros y todo lo que nuestro productor nos regala también es muy bello este proyecto. Entonces, de verdad, se vienen cosas bien bonitas para el 2026. Y pues yo solo me queda agradecerte por compartir, agradecerte, Marcelo, productor. Gracias por todo lo que nos aportas, gracias por todo lo que nos regalas. Gracias por todo este amor. Gracias, Maclovia. Gracias porque esta hermosura es gracias a ti. Y de verdad síganla en sus redes porque hace cosas bien bonitas. Es muy fregona, mi amiga. Y entonces, pues eso, ¿sabes? Un corazón lleno de agradecimiento por todo esto que he compartido contigo. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Oz. Sabes que te amo mucho, que estoy muy agradecido de que me hayas impulsado también a esto, a dar este paso, porque era Sí. algo que a nivel personal cada quien lo traía por su cuenta y que justo qué maravilla que las cosas se dieron. Gracias, Mache, por todo el amor, toda la pasión y todas las horas de trabajo que la verdad es que se está rifando un montón nuestro señor producer, ya lo Sí. conocerán, ya vienen por ahí próximamente sus redes de la casa productora para que también le den mucho amor y mucho Sí, y sí, que lo sí. contraten para hacer sus podcasts. Y pues nada, muchas gracias a ti, Gracias. gracias Gracias comunidad. sobre todo a ustedes. Gracias sobre todo a ustedes, gracias comunidad, déjenos sus comentarios, Sí. déjenos sus propuestas de nuevos temas y nos vemos en la segunda temporada de Incómodos.